Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 28 del 4, ¿ya? Y lo vamos a hacer con el tema denominado la recta de presupuesto. Entonces, compartimos pantalla con la clase número 8. La clase número 8 tiene relación con lo que llamamos la recta presupuestaria o la recta de presupuesto, ¿ya? Ahora, la recta de presupuesto dice relación con las posibilidades que tiene el consumidor para poder gastar en bienes que les son que le benefician, es decir, que les son atractivos o que le prestan algún tipo de satisfacción, ¿ya? Entonces, bueno, estamos dándole ingreso a alumnos que están recién llegando. Entonces, tal como dice acá, dado los precios absolutos de los bienes, fíjense que están empleando una palabra interesante, precio absoluto que tienen los bienes, dice, y la renta del consumidor. Entonces, es posible definir restricción de presupuesto. Ahora, ¿por qué se le llama restricción de presupuesto? ¿Y por qué se le llama bienes absolutos? En primer lugar, bienes absolutos corresponde a los precios de los bienes que tienen en el mercado. Cuando uno va a la feria y le dice al que está vendiendo a cómo están los tomates, y me dice, no sé, 600 pesos el kilo, ese es el precio absoluto. O cuando yo pregunto cuánto vale cada sandía y me dicen 1.000 pesos. Por cierto, que ese también es el precio absoluto, ¿ya? El precio que el mercado le ha fijado a cada uno de los bienes que se están transando. La renta del consumidor corresponde a los ingresos que este consumidor posee y que de alguna manera desea gastarlo en algunos bienes, ¿ya? Entonces, en este modelo que nosotros estamos describiendo recién, vamos a considerar que el consumidor opta por dos bienes para simplificar el modelo. Entonces, hay dos bienes que puede optar el consumidor que son un bien X y un bien Y. Y en ellos vamos a considerar que que el consumidor posee una cierta renta y también que los bienes, cada uno de ellos, el X y el Y, posee los precios absolutos denominados P sub X y P sub Y, ¿ya? Entonces, pero fíjense que también aparece otro concepto que llama precios relativos. No tiene nada que ver con esto que está acá. Fíjense que los precios relativos, ¿cómo se definen? Se definen de esta manera, ¿ya? ¿Y qué es lo que indica esa relación? Indica la forma como pueden sustituirse los dos bienes, pero bajo un cierto concepto. Dice, sin alterar la cantidad total de dinero gastada. Este es un punto muy interesante, porque en cierto modo también refleja lo que nosotros estamos hablando del concepto de la utilidad constante. En este caso, no hablamos de utilidad, sino que la cantidad de dinero real que posee, que puede gastar, ¿ya? Entonces tenemos dos conceptos que de inmediato saltan a la palestra, ¿ya? Que son los bienes, los precios absolutos, ¿cierto? Que son estos, ¿ya? Y lo otro que llamamos los precios relativos. Fijarse bien y no caer en cosas distintas. Entonces, la recta presupuestaria que también se menciona acá, ¿ya? Esta recta presupuestaria, tal como se lo he indicado, nos va a indicar todas las combinaciones posibles de entre los dos bienes escogidos, en las cuales la cantidad de dinero total es igual a la renta. Ah, fíjense qué interesante este otro concepto. La cantidad total de dinero que posee
el individuo, ¿ya?, que lo gasta en esos dos bienes, lo está diciendo que gasta todo el dinero, no ahorra nada. Entonces se definen aquí la renta presupuestaria de esta manera, en donde la renta que posee el individuo lo gasta en el bien X, el bien Y, dados los precios del bien X y dados los precios del bien Y. Entonces, pero aquí también habla de una cierta renta que le llama ingreso nominal. Este también es un concepto que corresponde al ingreso que tiene el consumidor antes de que gaste en algún bien. Y corresponde a la renta que posee el consumidor, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ir a la pizarra un poco para describir un poco estos fenómenos, ¿ya? Preguntas antes de entrar a dibujar. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Desean preguntar algo? ¿No? Sí, lo de los precios absolutos, que yo por lo menos no lo entendí, porque llegué un poquito tarde, la verdad. Bueno, Entonces, ya, se entiende. Empecemos de nuevo. Voy a dibujar aquí esta condición. Eso. Tengo el bien Y y aquí el bien X. Entonces, veamos, vamos viendo, dijo el ciego. Yo tengo una renta y esa renta yo la gasto entre dos bienes. ¿De qué manera? Combinando proporcionalmente el precio del bien X por las cantidades del bien X, más el precio del bien Y por las cantidades del bien Y. Ya está. Eso se llama recta presupuestaria. Si ustedes se fijan, tiene la forma de una recta, pero la vamos a arreglar un poquito más. La arreglamos así. Dividamos todo por el precio de I. Sería la renta dividido por el precio de I. Esto es igual al precio de X partido por el precio de Y por X más, aquí me quedaría el precio de Y partido por el precio de Y, por tanto es 1. Entonces me queda Y. Vamos a escribir de nuevo esto, porque no quedó muy bien. Fíjense lo que tienen ahí ustedes. Por cierto que esto es una recta. Démosle un carácter más específico como recta, o un f de x, no sé, ustedes. Y sería entonces menos precio de x partido por el precio de y por x. ¿Ya? Más la renta nominal partido por el precio de y. Ya. Si ustedes se fijan en esta ecuación que está aquí, indudablemente que es muy similar a esta ecuación que ustedes conocen en geometría analítica. Y es igual a mx más n. ¿Cierto? Ya. Tenemos dos cosas interesantes en esta expresión que nosotros estamos tomando como una similitud a lo que hemos encontrado. Primero, esta, según la ecuación de la recta, expresa lo que es la pendiente a la curva. Por cierto, aquí esto vendría a ser m, o sea, esta sería la pendiente a la curva.
Qué interesante. Y el N es donde corta el eje de la Y. Ah, lo corta aquí. Ya. Entonces, examinemos un poco mejor esta recta. Fijarse lo siguiente. Si el individuo no consume nada de X, es decir, estaría aquí en este punto, ¿cierto? Entonces, dada la renta que posee y los precios del bien Y, ¿cuánto sería la máxima cantidad que podría él consumir si no consume nada de X? Bueno, si esto es cero, indudablemente la máxima cantidad de Y sería la renta dividido por el precio de Y. O sea, aquí, renta partido por el precio de Y. Qué interesante lo que hemos encontrado. ¿Por qué interesante? Porque cumple la condición de este término, de la recta, la ecuación de la recta, en donde n es donde corta el eje de la y, cuando x hace 0. Y por tanto, esto es donde corta. Y justamente, exactamente, es este punto. ¿No es cierto? Bien. Lo otro que me dice es que si el y es 0, ¿qué significa que el y sea 0? Significa exactamente de que el consumidor no consume nada de I, es decir, estaría en este punto. Entonces la pregunta es, dada la recta que posee y los precios del bien X, ¿cuánto es lo máximo que podría consumir si no hace ningún consumo de I? Entonces, miramos nuevamente, ¿ya?, esta recta que está aquí y decimos cuando I vale 0, lo máximo que podría consumir sería lo que le permite la renta dado el precio. O sea, la proporción entre la renta y el precio. Esta relación. El precio del bien X, por supuesto. Es decir, en este punto de acá. Esos serían los puntos extremos. ¿De acuerdo? Ya está. Pero me dice también que esta ecuación de la recta que está aquí, que la transformamos en esto, corresponde a su pendiente, que es esta relación que está acá. Ah, la pendiente sería esto que está aquí. Sería menos P sub X partido por P sub I. Hasta ahí vamos bien, creo yo. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Se entendió? Sí, profe, Sí, todo bien. sí, todo bien. Ya. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de los conceptos que estábamos recién mencionando. Uno, decíamos nosotros que la renta, ¿ya?, corresponde a lo que llamamos la renta nominal, ¿cierto? Renta nominal. Entonces, ¿qué significa renta nominal? Esta renta nominal corresponde a la cantidad de dinero que posee el individuo o la renta que posee el individuo antes de que haga las transacciones entre los bienes. Vale decir, si a mí el rector me dice, ¿sabe, mi amigo? Tome, aquí tiene, no sé, 100.000 pesos, un bono extra. Ya, yo tomo los 100.000 pesos, pero esos 100.000 pesos yo no los he gastado, los tengo en mi bolsillo, los tengo en mis manos. Eso, antes de gastarlo, significa renta nominal. Pero cuando salgo afuera y digo, ¿qué hago con estos 100.000 pesos? Ah, ya sé, voy a comprar zapatos, supongamos. ¿Ya? O una camisa, o pantalón, o no sé, voy a ir a comer con mi señora, no sé, cualquier cosa. Entonces, en ese caso, esa renta se está intercambiando por bienes, se está transando en el mercado, pero se está transando de acuerdo al precio que tienen los bienes que ahí exigen. Por tanto, cuando yo transo en ese momento, cuando compro, esa renta nominal se transforma en renta real. ¿Se entiende el concepto ahora?
Entonces, hay una renta que es nominal, que es esta que está aquí, que se hace antes de que se haga el intercambio. El individuo ve que con su renta, dado los precios que existen, que son, fíjense, estos precios que están acá, le llamamos los precios absolutos, porque son los precios que el mercado le exige al consumidor, dado el cada bien que está transando. Lo que le dije yo, ¿cuánto vale una sandía? No sé, casero, 1.000 pesos, me dice. Ya, ¿cuánto vale esta otra cosa? No sé, 500 pesos. Ese precio que le está imponiendo el mercado es el precio que está, en cierto modo, que es nominal. O sea, de alguna manera, todavía, perdón, es un precio absoluto, porque yo no estoy transando nada, estoy consultando precios. Es como cuando ustedes se enfrentan con una cierta cantidad. Supongan que ustedes a la hora del almuerzo se enfrentan y tienen ya 2.000 pesos en sus bolsillos. Esos 2.000 pesos ustedes no los han gastado. Pero se acercan al kiosco y dicen, ¿qué puedo comer? ¿Un sándwich? ¿Una bebida? ¿Un completo? Hay varias alternativas, ¿no es cierto? Entonces empiezan a pensar ustedes, ¿cuánto me vale la bebida? ¿Cuánto me vale el completo? ¿Cuánto me vale eh, un sándwich? No sé. Y empiezan a sacar la cuenta cuántas posibilidades tienen de gastar esos 2.000 pesos. ¿Me compro un sándwich y una bebida? ¿O me compro un completo y una bebida? ¿O me compro 2 completos o 2 sándwiches? No sé, de alguna manera está sacando la cuenta de que esa renta que posee lo debe gastar entre 2 bienes. Pero aquí viene el cuento. Esa renta la gasta absolutamente toda en esos 2 bienes. No ahorra nada. ¿Estamos? Y ya vamos a ver por qué no ahorra nada. ¿Ya? Entonces, tenemos, resumiendo, la renta nominal es aquella que posee el individuo antes de gastarlo en el mercado, y la renta real es cuando transa y intercambia esa renta a través de bienes que le son convenientes. El otro concepto es el precio absoluto, que son los precios que poseen los bienes. Y el precio relativo, y aquí viene el cuento, es esta pendiente que está aquí. Porque el individuo, para intercambiar entre el bien X y el bien Y, va gastando de acuerdo a una cierta combinación de bienes. Si estuviera aquí, gastaría una cierta cantidad del bien Y, ¿no es cierto? Y gastaría, perdón, consumiría una cierta cantidad del bien Y consumiría una cierta cantidad del bien X, ¿no es cierto? Y si estuviera acá, bueno, ahí tendría otra combinación en la cual combinaría con una cierta cantidad de Y y una cierta cantidad de X, ¿no es cierto? Aquí tendríamos una canasta, acá tendríamos otra canasta. Tendríamos un punto A y aquí tendríamos un punto B. Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de estos puntos, el individuo, para obtener estas canastas, ha gastado todo su presupuesto. Por tanto, en esta recta, a lo largo de ella, va a ir gastando todo su presupuesto en las distintas combinaciones del bien X y el bien Y. Dados los precios relativos, porque de qué manera él está gastando todo su presupuesto en esta condición que está puesta aquí, que es la pendiente, es decir, de una manera fija, ¿cierto? De una manera fija. Es decir, esta relación entre precios que combina los precios absolutos se transforman en precios relativos, porque es la forma como combina la distribución de ambos bienes. No sé si hay alguna pregunta. ¿Por qué no se ahorra en ninguna de las combinaciones? Ya, por una razón muy simple. Ahora viene lo bueno. Si yo me situara aquí en este punto C, y yo tuviera aquí una cierta combinación de X, vamos a ponerle X sub 3, y aquí Y sub 3. El individuo puede obtener esta canasta
Indudablemente que sí. Pero eso es posible, ¿es posible? Sí, es factible, es posible. Pero ¿es conveniente? No, porque aquí está siendo ineficiente en su gasto, ¿cierto? No está empleando todo el recurso que posee, que es su renta. Por tanto, es ineficiente hacerlo aquí. ¿Y qué pasa si deseara gastar en una combinación de bienes aquí? Y deseara esta canasta entre X y No Y. tiene renta para eso. No tiene renta para eso. ¿Se dan cuenta? Por tanto, situarse aquí o situarse acá no es lo mejor para el individuo, no es lo óptimo, ¿cierto? Lo que buscamos nosotros en economía es cómo él gasta en forma óptima, de la mejor manera posible. Entonces, vamos viendo de que aquí no está haciendo eso, es un tacaño el tipo, ¿ya? Por así decirlo. No gasta todo su presupuesto, es ineficiente en su gasto, ¿ya? Porque su recurso, que es renta, no la emplea totalmente. Acá no tiene renta como para gastarla. Y a lo largo de esta curva, sí está empleando eficientemente toda su renta, todo su recurso monetario en la canasta de distintos bienes. Preguntas. No sé si les queda claro. ¿Les quedó claro, muchachos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? ¿Todos? Ya. Continuemos entonces. Entonces, vamos. Estemos recién la número 1. Ya hablamos entonces de los precios absolutos, hablamos de los precios relativos, ¿cierto? Hablamos de la recta presupuestaria y hablamos también del ingreso nominal. ¿Ya? Aquí quizás no lo dije, pero el ingreso nominal es la renta que posee el individuo antes de que pueda gastar entre los dos bienes. Una vez que lo gasta en los dos bienes, eso se transforma en renta real. ¿Estamos? Ya. Entonces, aquí está. Sí, dime. Profe, pero la renta nominal, digamos que son 2.000 pesos, Sí, ¿ya? Y lo gasta no sé, en tantos bienes que gastó los 2.000 pesos. correcto. Entonces su renta real sigue siendo, ahora tiene una renta real. Su renta Exactamente. real sería 2.000 pesos. Son los mismos 2.000 pesos, pero lo ha distribuido en la compra de 2 o 3 o 4 bienes. Cuando usted Ya, tiene esa renta y no la ha gastado, esa es renta nominal. Cuando me pagan a mí el sueldo, ya, yo lo tengo en la mano aquí el sueldo. Esa es renta nominal. No lo he gastado en nada. Pero cuando empiezo a distribuirlo, transarlo en el mercado de distintos bienes, esa renta nominal se transforma en renta real. sí, sí, no, sí, comprendí el concepto, pero mi pregunta es si la renta nominal siempre es igual a la renta real. No siempre. Es decir, en este caso, fíjense que la renta nominal no gasta totalmente bajo una renta real. Si estuviera acá afuera, tampoco lo podría hacer. Aquí sí. Aquí se transforma la renta nominal en renta equivalente a la renta real, porque gastó todo su presupuesto. ¿Entendió? Aquí Sí. está ahorrando, aquí está inalcanzable. Y aquí está haciendo efectivo toda su renta en la distribución, en la compra, adquisición de dos bienes dados los precios para ellos. ¿De acuerdo? Ya. Profe, Entonces, y dime. disculpe, ¿y por qué ahorrar plata o no gastarse todo en la renta nominal no se considera óptimo? Si muchas veces a lo mejor sí conviene, no sé. Claro, es que lo que pasa es lo siguiente, que según la teoría económica, es, digamos, conveniente, es lo mejor que le puede suceder al individuo es que gaste toda su renta, ¿no es cierto? Es decir, ¿para qué va a guardar renta cuando tiene que gastarla toda? Entonces la forma óptima de gastarla es distribuir su renta entre dos bienes. Ahora, el ahorro es una postergación del gasto, nada más que eso.
porque al final va a gastarlo igual. ¿Estamos? Ah, ya, o sea, la idea es que aunque ahorre, al final Va todo a eso se va a va a juntar gastarlo en igual. todos los bienes que adquiera Claro, al y va final a va a ser una gastarlo recta, igual. igual va a formar una recta. Se Claro, supone que lo mejor es que lo distribuya de la mejor forma exactamente. posible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para no entrar en discusiones bizantinas, optamos por decir que el individuo, es decir, piensa en forma óptima cuando él gasta todo su dinero en distintos bienes. En este caso, estamos modelando en que lo gasta eficientemente en dos bienes. ¿Estamos? Eso es lo que está haciendo. El ahorro, por supuesto que no es malo, pero en este caso nosotros estamos viendo una especie de que al final el individuo va a gastar igual su renta en los dos bienes. Sería inútil que trabajara durante todo un mes, ¿ya? Y de su renta solamente una mínima parte la gastara. Ese es un avaro ya del porte un buque, ¿cierto? No es lo que los individuos hacen normalmente. Por lo general, los individuos gastan toda su renta o su presupuesto en el mes, en distintos bienes, y algunas veces les falta, ¿cierto? Pero cuando lo gastan a lo largo, así tal como está aquí, lo gastan de forma eficiente. Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Ya? Así, cómo eficientemente el individuo puede gastar todo su presupuesto. Y lo hace en base a esto, a la recta de presupuesto, a la restricción presupuestaria. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe. Sí, sí, sí. Sigamos. Entonces, aquí tenemos efecto de la variación de la renta y los precios relativos. Fíjense lo que tenemos acá. Nosotros tenemos primitivamente esta recta de presupuesto, es decir, el individuo da su renta y los precios relativos del bien X y del bien Y va gastando todo su presupuesto aquí. Pero, ¿qué sucede si el individuo le aumentan la renta o el ingreso y los precios no han cambiado? En ese caso, lo que ocurre es que la recta de presupuesto que teníamos aquí inicialmente se traslada hacia allá, se expande. Es decir, el individuo tiene más posibilidades de comprar más del bien X y más del bien Y. Dado que los precios son los mismos, entonces el ángulo que tenemos acá va a ser el mismo que está aquí. Pero, como su renta o ingreso ha aumentado, entonces tienes más posibilidades de gastar en más bienes de X y más bienes de Y. ¿De acuerdo? Y lo hace en forma paralela. ¿Ya? Lo mismo es que sucedería en el caso contrario, que tuviéramos un individuo en el cual le quitan renta. O sea, supongamos que quedó cesante, ¿ya? Y encuentra un nuevo trabajo y es por la mitad de lo que ganaba antes. Entonces su recta de presupuesto se va a contraer. ¿Cierto? Ese es el juego que hay aquí. Ahora, miremos esta otra que está acá. Este otro concepto, porque no solamente puede variar el ingreso o renta, también pueden variar los precios, ¿no es cierto? Que es lo más común. Entonces, supongamos que tenemos inicialmente esto, ¿ya? Como recta de presupuesto. Y tiene esta combinación entre X e Y, las posibilidades que puede cambiar, que se llama precios relativos, ¿cierto? Entonces, el individuo, ¿qué sucede si los precios, ¿ya?, bajan o, digamos, la renta aumenta? Si la renta aumenta y los precios se mantienen constantes, entonces esta renta se va a expandir hacia afuera, tal como sucedía aquí. Pero, ¿qué sucede cuando uno de los precios disminuye y el otro se mantiene constante? Si el precio del bien Y se mantiene constante, indudablemente va a ser el mismo nivel que tenía anteriormente, que bajo esta recta de presupuesto. Pero si el precio del bien X ha disminuido, entonces tiene más posibilidades con la misma renta de comprar más de X. Por tanto, esta recta de presupuesto se expande hacia afuera. ¿Ya? Y podemos mirarlo también al contrario. Si nosotros tuviéramos esta recta inicial de presupuesto y sube el precio del bien X y se mantiene constante el ingreso renta y también constante el precio del bien Y,
Entonces, indudablemente esto va a contraerse hacia atrás y va a llegar acá. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Sigamos. Entonces, aquí hay algunas preguntas. ¿Cómo cambian los precios relativos y la renta si se duplican los precios absolutos? Mire, aquí hay dos cosas interesantes. Hay dos conceptos que se están jugando aquí. Uno habla de precios relativos y el otro habla de precios absolutos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Mm? ¿A qué le llaman precio relativo y qué le llaman precio absoluto? Si ustedes miran esto, ¿qué es esto? A lo mejor el precio relativo va ligado como al conjunto de todos los bienes adquiridos, así, o sea, Mira, va relacionado mira, al aquí te lo dice. Mira, mira esto. promedio o algo así. Precio absoluto de los bienes, que es el precio del bien X y el precio del bien Y. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo, ¿ya?, que cada uno de los bienes por sí mismo tiene un precio. Esos son los precios absolutos, son los precios que tiene el mercado o que existen. Pero cuando hablamos de los precios relativos, es esta situación que está acá, este coeficiente que está aquí. ¿Estamos? Indica, tal como dice acá, la relación a la que pueden sustituirse los dos bienes sin alterar la cantidad total de dinero gastada. Esa es la diferencia entre precios absolutos y precios relativos. El precio relativo es el cociente entre los dos bienes. Aquí está al revés. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? Precios absolutos son los precios que tienen los bienes, que le asignan a los bienes en forma individual. Precio relativo es la forma como yo voy a gastar en dos bienes. Por tanto, va a haber una cierta forma en la cual yo voy a distribuir mi gasto, en esa proporción. ¿Estamos? Dice ahí, indica las relaciones que pueden sustituirse los dos bienes. Pueden sustituirse, esa es la palabra clave aquí. ¿Ya? Los dos bienes sin alterar la cantidad total de dinero gastado. Es decir, mi renta permanece exactamente igual. Pero yo de alguna manera puedo ir sustituyendo. Compro más de esto, compro más de otro. Tal como está la recta de presupuesto aquí. ¿Qué hacíamos a lo largo de la recta de presupuesto? Teníamos distintas combinaciones entre bienes, X e Y. Pero manteníamos constante el ingreso o renta a lo largo de toda esta recta que está aquí. Por eso se transforma esto en lo que llamamos los precios relativos. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, y los precios absolutos, por supuesto, son los precios que existen en el mercado. Segundo, ¿cómo cambiaría su respuesta anterior si varían en distinta proporción los precios absolutos? Si sube el precio del pan y el precio de la margarina se mantiene constante. Bueno, aquí tenemos nosotros este caso. Cuando cambia la relación de precios, por cierto que la recta de presupuesto también va a cambiar. Aquí estamos hablando de que cambió la renta solamente, pero los precios relativos siguen exactamente los mismos. ¿Ya? Ahora, ¿varía capacidad de compra de un consumidor? Por cierto que sí. Miren, en este caso, cuando varió la renta y los precios mantuvieron constantes, por cierto que el individuo puede comprar más de X y más de Y. Es como cuando me llama el rector, ¿no es cierto? Me dice, mire profesor, le voy a aumentar igual que los diputados a 15 millones de pesos mensuales. Y yo le digo al rector, no, ¿cómo se le ocurre al rector? No, insiste, me insiste, ya, toma, ahí tiene 15 millones ahora mensual. La pregunta, ¿tiene conocimiento el almacenero en la esquina de que me aumentaron el sueldo? ¿Tiene conocimiento la tienda Falabella o Ripley
o el supermercado más cercano, ¿de aquí me aumentaron la renta? No. Por tanto, la renta permanece siempre, o sea, los precios son siempre iguales. Por eso es que me aumentó mi expectativa de comprar más bienes con la renta que se ha aumentado. ¿Ya? En el caso de acá, no, es al revés. Yo tengo una cierta renta fija, pero de alguna manera el almacenero a la esquina, el supermercado, me cambió el precio de uno de los bienes. Y por tanto, mi forma de comprar o aumentó si el precio de uno de ellos ha disminuido, o disminuyó si el precio de uno de ellos ha aumentado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está diciendo. Varía la capacidad de compra del consumidor. Ahora, la pregunta muy relativa, muy buena, es el óptimo del consumidor o equilibrio del consumidor. Por cierto que de alguna manera el consumidor tiene que buscar el óptimo, que le permite, tal como dice acá, obtener el mayor nivel de satisfacción o utilidad. ¿Cierto? Que de alguna manera le posibilite comprar más. ¿Cierto? Entonces, tenemos nosotros, por una parte, las curvas de indiferencia que están dadas por una relación de precios, perdón, una relación de las cantidades que varían o sustituyen un bien por otro y las utilidades marginales también que se generan al mismo tiempo. Entonces, pero al mismo tiempo acá tenemos nosotros que combinarlo con lo que es la recta de presupuesto y los precios. Es decir, las curvas de indiferencia es aquella situación que une solamente a el individuo en sí y sus posibilidades. Cuando hablamos de la recta de presupuesto y los precios, eso es externo, exógeno al individuo, porque él no puede manejar los precios, no puede manejar la renta. De algún modo la renta sube o baja, de acuerdo también a los precios. Y por tanto, estas dos condiciones, que es la individual, manifestada por la curva de indiferencia, tiene que conversar con lo que es la parte real del mercado, que es la recta de presupuesto y los precios. Por tanto, lo que vamos a buscar es cómo maximizamos la satisfacción o la utilidad. ¿Ya? ¿Cómo podemos obtener mayor nivel de satisfacción? ¿Qué es lo que buscan los individuos? Entonces, lo que vamos a hacer es manifestar, vamos a hacer maximizar esta curva de utilidad que está aquí. Y de alguna manera, esa curva de utilidad, que está dada por los bienes X y, va a estar sujeto a la restricción presupuestaria que es esta. Entonces, miremos nosotros lo siguiente. La primera curva que está aquí corta la recta de presupuesto, es decir, hay una combinación, ¿no es cierto?, entre recta de presupuesto y las posibilidades individuales de consumo en el punto B y en el punto C. ¿Y qué está sucediendo aquí? Aquí está sucediendo algo interesante. Primero que nada, si nosotros miramos la pendiente que tiene esto, que nos está indicando en cierto modo la forma como se relacionan los precios, de acuerdo a esto, se fijan aquí, si nosotros empezamos a cambiar los precios, ¿cierto? Los precios relativos, entonces, por cierto, va a ir cambiando también esta curva, recta de presupuesto, ¿ya? Pero también tenemos que las curvas de indiferencia en la medida que se empieza a alejar, empieza a aumentar, ¿cierto?, la utilidad para el individuo. Por tanto, en esta curva de indiferencia que tenemos nosotros acá abajo, en el punto B tenemos una pendiente que es así, con un ángulo muy pronunciado, muy alto. En cambio acá es un ángulo muy agudo. ¿Qué me está diciendo ahí? Que aquí estoy dispuesto a sustituir una mayor cantidad de Y a objeto obtener una cierta cantidad de X. Pero aquí en este punto yo estoy dispuesto a sacrificar menos cantidades de Y a obtener más de X. Es decir, en ambos casos no es lo óptimo. ¿Y qué sucede acá? Aquí ya dijimos que no, si bien es cierto que se posiciona en la curva de indiferencia más alta, pero no tiene dinero o no tiene renta para eso. Aquí sí tendría renta, pero la curva de indiferencia es la más baja de todas. Por tanto, tampoco es conveniente. ¿Y qué pasa aquí? En este punto tendríamos nosotros una curva de indiferencia
que se combina con la recta de presupuesto. Por tanto, las utilidades marginales que le genera en este punto cumple exactamente con la derivada, cómo se intercambian los dos bienes, X e Y. Pero al mismo tiempo, esa derivada, esa pendiente de la curva que está aquí, equivale a la pendiente que tiene la recta de presupuesto que está dado por los precios relativos. Entonces, el punto óptimo, que sería este, ¿cierto? El punto O, tiene relación que la tasa marginal de sustitución que se produce ahí, exactamente, corresponde a la relación de utilidades marginales, ¿cierto?, de X e Y, que es igual a los precios relativos, P sub X partido por P sub Y. Y en ese punto estaríamos hablando de las cantidades óptimas de Y y las cantidades óptimas de X que el consumidor podría obtener con un mayor nivel de satisfacción o utilidad. Eso lo podemos ver acá. Cuando nosotros maximizamos la función de utilidad, sujeta a una restricción presupuestaria. Entonces tenemos nosotros la función que combina, en cierto modo, no en cierto modo, las utilidades marginales con la proporción de gastos o de consumo entre los bienes X e Y. Pero como tenemos nosotros que la forma de combinar esto tiene que ser cero, porque de alguna manera no puede consumir más de uno sin consumir menos del otro. Entonces me da esto. Y queda finalmente esta fórmula. Esta es una forma como nosotros reordenamos, le decimos que en cada punto de la curva, la proporción entre la proporción de gasto entre X e Y equivale a las utilidades marginales. Y sabemos nosotros que la relación marginal-sustitución tiene relación con las utilidades marginales que se da a lo largo de la curva de indiferencia. Pero también tenemos que, de alguna manera, combinarla con los precios. Es decir, de alguna forma, vamos a decir que la relación marginal-sustitución va a ser igual a esta proporción que está aquí, entre los precios relativos y las utilidades marginales. Es decir, cuando nosotros miramos este punto de acá, las utilidades marginales van a equivaler a los precios relativos. ¿Ah? Eso es lo que está haciendo aquí. Utilidades marginal de X, partido por utilidad marginal de Y, equivale a los precios relativos. Entonces, aquí tenemos un principio de marginalidad, que es lo que recién dijimos. ¿Y qué pasa si nosotros esto lo combinamos así? Por cierto que podemos hacerlo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué expresión tenemos? Significa esto que el último peso gastado en el bien Y me otorga el mismo nivel de utilidad marginal que el último peso gastado en el bien X. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, si los precios relativos de X, los bienes X e Y son iguales a 1, entonces si son iguales a 1, me está diciendo que en ese punto exactamente las utilidades marginales de cada uno de los bienes son iguales. Exactamente. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros un ejemplo de X-marginalidad. Da una función de utilidad, dada por esta función, de tipo Laplace, X por Y, con una renta o ingreso de 40 unidades monetarias. El precio del bien X es de 4 unidades monetarias por cada unidad física. El precio del bien Y son 2 unidades monetarias por cada unidad física. Entonces, la condición de óptimo va a estar dada por la igualdad entre tasas marginales, ¿cierto? ¿Qué es esto que está aquí? Por tanto, sabiendo que la utilidad marginal del bien X, eso que está aquí, se define como la derivada parcial de la utilidad con respecto al bien X, y vamos a tener nosotros que la utilidad marginal de Y equivale a la derivada parcial de la utilidad con respecto al bien Y, y eso me da X. Aquí, a ver, entonces, si nosotros esto lo combinamos de acuerdo a la derivada parcial de U con respecto a X, de la función de utilidad que está aquí. Si nosotros derivamos parcialmente con respecto a X, vamos a ver que el Y permanece constante. Por tanto, me queda la derivada de X1 por Y, por eso aquí me queda Y. Por eso me dice que la utilidad marginal de X vale Y. Y si derivamos parcialmente esto que está aquí, la función de utilidad, con respecto a Y, nos está diciendo que ese Y ya es la que estamos variando y X la constante, por lo tanto me queda X. Entonces,
esta proporción que está aquí, me queda Y partido por X. Pero el precio del bien X y el precio del bien Y es 4 y 2. Entonces me queda 4 medios. Si hacemos nosotros la multiplicación de medio y de extremo, me queda que 2X es igual a Y. Esta es la forma como estaría relacionando el precio, o sea, la relación de consumo de los dos bienes. Entonces, si nosotros esto lo buscamos en una función de renta, la renta total que está aquí sería, fíjese, el precio del bien X por X más el precio del bien Y por Y igual a 40, que está aquí. ¿Cierto? Que es la proporción que tiene la renta, ¿no es cierto? Por tanto, ¿qué me queda? Yo reemplazo el Y, que está aquí, que vale 2X, acá. Entonces me queda una sola variable. 2X por 2 por 2X igual 40. ¿Y qué me queda finalmente? Que X sub 0 vale, que X vale 5, que se transforma en la cantidad óptima que puede consumir de X, que son 5 unidades. Aquí está. Entonces, esta es la recta de presupuesto, que está consumiendo 5 unidades aquí. Pero al mismo tiempo, yo, como he encontrado que X vale 5, lo reemplazo aquí en 5. ¿Cuánto me da ahí? 10. Entonces aquí serían 10 unidades del bien Y. Es decir, la canasta óptima que podría consumir, dado los precios relativos y el ingreso de ese consumidor, tendrían que ser 10 unidades de Y y 5 unidades de X. Justamente recta. Pero esta curva de utilidad, ¿cierto? O de indiferencia, está expresada por esto. Entonces, en este punto exactamente, como tengo 5 de X y 10 de Y, no multiplico. 5 por 10 son 50. Entonces, ¿cuánto es la utilidad que me representa esta curva? Me representa 50 útiles. ¿Ves? Eso es todo. Fácil y bonito. Y aquí tenemos los óptimos del consumidor. Este óptimo se puede situar aquí, más arriba o más abajo. Pero también nosotros, y aquí lo representamos en un solo punto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos este esquema? Fijarse que lo corta la curva de indiferencia aquí, pero no acá. Y esta otra lo corta aquí, y no acá arriba. ¿Con cuál nos quedamos? Si nosotros pensamos que estas son dos puntos extremos, claro, esas son soluciones que de alguna manera estamos apreciando, pero ¿cuál de ellas es mejor? Es la que tiene la más hacia afuera o más hacia adentro, ¿cierto? Pero en este punto exactamente tenemos lo que llamamos una solución a esquina. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, aquí, bueno, aquí viene un resumen de todas las del óptimo del consumidor. Y vamos viendo que siempre, de alguna manera, se busca que sea estable esa relación de óptimo. Fijarse aquí, tenemos nosotros una cantidad de X, una cierta cantidad de Y, y los términos marginales. Entonces la pregunta es, explique basado en los postulados de comportamiento, ¿cuánto consume X y cuál es el equilibrio? Veamos, en primer lugar, si nosotros buscamos, fíjense que cuando yo tengo 4 unidades de X, mi utilidad marginal de X es 16. Pero para que se cumpla que sea la misma utilidad marginal, yo tengo que tener de Y vale 1. Cuando Y vale 1, entonces tengo 6 unidades, utilidad marginal que vale 6. Y cuando tengo 4, vale 16. O sea, aquí tendríamos nosotros una cantidad óptima. Aquí da lo mismo. Fíjense, tengo 8 unidades de X y tengo 3 unidades marginales de X. Pero esas mismas 3 se otorgan cuando Y vale 6. Y acá tengo, en este caso, 9 unidades físicas de X y tengo 0 unidades marginales. Y aquí tendría 0 también, pero 8 acá. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta otra? Fíjense que el individuo aquí siempre está prefiriendo más a menos, ¿cierto? Entonces la X marginalidad, que es esta proporción que está aquí, va a consumir en cada caso la cantidad que lo deje en el punto de saturación. Es decir, en este caso cuando vale 9 y vale 8. ¿Por qué cuando vale 9 y vale 8? ¿Por qué decimos que es un punto de saturación esto y este? ¿Ah? ¿Por qué llamamos saturación en ese caso? Veamos.
¿Se acuerdan de esto? Voy a hacerlo bien rápido. Déjame. Ahí. Esta es la utilidad marginal. Y esta es la utilidad total. Es decir, cuando la utilidad total es máxima, la utilidad marginal es 0. ¿Y qué pasa en este punto? Es decir, empiezo a consumir más de X, ¿no es cierto? Pongámosle aquí, o de Y, cualquiera de las cosas. ¿Y qué pasa cuando voy consumiendo cada vez más? Llega un punto en el cual la utilidad marginal se hace 0. Aquí me saturo yo, ¿cierto? Pero me saturo y logro ¿qué cosa? La utilidad total máxima. Eso es lo que está indicando el gráfico acá. ¿Ya? Hay que saberlo interpretar. Miren, ¿ve? La utilidad marginal de X vale 0 cuando yo consumo 9 unidades de X. Y también vale 0 de Y cuando consumo 8 unidades de Y. Aquí me saturo, por eso le habla del aspecto de saturación. Bien, muchachos. Y acá. Fíjense que tenemos nosotros 3 posibilidades, ¿ya? Según la recta de presupuesto anteriormente vista. Esa y esa. Entonces, si hablamos de cierta condición de equilibrio, significa que el individuo enfrenta algún tipo de restricción, que es esta. Por ejemplo, el ingreso o presupuesto. En las tablas existen 3 combinaciones, 3 tipos de canastas, para que se cumpla la condición de optimalidad. Fíjense lo que tenemos nosotros. Si para el primer caso, para la primera canasta, ya tendríamos una utilidad marginal de 16, que es mirando la tabla anterior. Y para la canasta 2 tendríamos 3. Y para la última tendríamos 0. ¿Se fijan? Entonces, nos está diciendo que en este caso, ya vamos a tener nosotros una utilidad marginal de 0, es decir, estamos llegando a puntos de 0, punto de saturación, ya en este caso, con la canasta 3. Bien, muchachos, hemos llegado al final. Me he pasado un poco, les pido disculpas. Y nos estaríamos viendo el viernes. ¿Ya? Bien, muchachos, sería todo por hoy. Gracias por la atención. A usted. Profe, Ese profe, disculpe, Sí, dime. ¿en algún momento podríamos hacer ejercicios tipo PEP? Sí, sí lo vamos a hacer, siempre y cuando nos dé el tiempo. ¿Ya? Pero lo vamos a Ya. hacer. ¿Ya? No se Gracias. preocupen. Bien, muchachos, cuídense harto. Adiós.